¿Qué pensará don Manuel cuando marche hacia Tiltí? La muerte va junto a él, esta vez no podrá huir. No sé si ustedes saben, pero hacia 1960 en Chile, esto es increíble, la expectativa de vida del hombre y la mujer era de 60 años para el hombre y 66.3 años para la mujer. En 1960, hace 57 años. Y yo viví esa época, 1965, me acuerdo cuando yo era un niño. Y resulta que han pasado 55 años y uno se pregunta cómo era el mundo 55 o 100 años antes. Les voy a contar que hacia 1864, por dar una fecha, poquito después del incendio de la compañía, de la iglesia donde murió mucha gente, la gente vivía 48 a 50 años de promedio. No había llegado este asunto de la penicilina, Fleming no la había inventado, fue de 1928, y la gente se moría a veces por una infección en un diente. La verdad es que entraban los bichitos y te liquidaban. Era normal en las familias que se perdieran de 7 hermanos, 4 o 3. Era muy común en esa época que la gente muriera jovencita y el promedio de muertes por nacimiento era más o menos de 300 por 1000. Hoy día es de 18 por 1000. Bueno, aquí es lo que voy con esto. Ustedes seguramente han oído alguna vez hablar de lo que se llamaba la calle de las caballerizas. Bueno, la calle de las caballerizas se llamaban así porque don Mateo de Toro y Zambrano tenía sus caballerizas de su casa, que es la Casa Colorada, justamente en esta calle, que hoy día, esta calle de las caballerizas se llama calle Huérfanos. ¿Y por qué se llama calle Huérfanos? Porque todo tiene un porqué en la vida. Es porque hacia 1871 en Santiago de Chile, con una cantidad de 110.000 habitantes, o sea, un poquito más que el Estadio Nacional completo, poco más, 30% más, hubo una gran epidemia de tuberculosis y cólera en Santiago, se mezclaron las dos. Y la cantidad de gente que murió fue tal que muchos niños de la época se quedaron huérfanos. Entonces había unas monjitas ahí que se llamaban las monjas clarisas, justamente en esa calle, que tenían un solar en esa calle, que adoptaron a estos huérfanos, que se habían quedado de todos los estratos sociales, solos, sin familia. La gente moría como mosca, esa es la verdad. Entonces pasó a llamarse calle Huérfanos. Y en la foto que ustedes tienen ahí, que pueden apreciar, la calle Huérfanos, al fondo me parece que se puede apreciar el Cerro Santa Lucía. En esa foto maravillosa, gracias a la fotografía podemos conocer tantas cosas, aparece clarito la calle Huérfanos hacia 1864, pero en ese momento no se llama calle Huérfanos, se llama calle de las caballerizas. ¿Saben qué? A mí me llamó mucho la atención lo poco que vive el hombre y la mujer, en sentido genérico. Yo siempre he dicho que la base de la felicidad es la tranquilidad. Y la gente persigue en su vida tantas cosas que persigue en su vida que son materiales, y no se da cuenta que la vida no dura más allá de 700.000 horas, porque una persona de 80 años realmente cumple solo 700.000 horas. Hay gente que, si usted le pregunta, o tú le preguntas, dice, yo tengo 5 millones de horas. Hace 5 millones de horas, América no había sido descubierta. Así de poco vivimos. Un hombre de 80 años vive 43 millones de minutos. Así que muchachos que estamos aquí con Fort Bid, no dejen pasar la vida sin hacer cosas interesantes y que les gusten. La vida no es estar solamente ahí frente a un escritorio, sino que hacer justamente lo que a ustedes les gusta, que es esto. El video, la imagen. Yo llevo un montón de años en estos 35, 40 años y me equivoqué. Debía haber empezado antes estudié leyes en la Chile y me equivoqué. Bueno, pero me sirvió mucho igualmente. Próximamente, en otro capítulo, les voy a mostrar, les voy a hablar, porque tengo muchas fotografías, como 250, que yo mismo tomé en 1860. No, es mentira, eso es mentira. Y les voy a hablar del puente de Calicanto.
El puente de Calicanto que dinamitaron en 1888, era un puente precioso, tenía 106 años en esa época y lo dinamitaron porque les dio lata, no sé, Chile no ha cambiado nada, les dio lata arreglarlo porque había venido una gran tormenta y el puente entonces, para que no se siguiera cayendo, lo dinamitaron. Y resulta que se equivocaron, porque el puente de Calicanto, que ya vamos a ver, tenía 200 metros de largo. Y la gente me dirá, ¿cómo 200 metros si el río tiene 40 metros de ancho en esa parte? Tiene 42 metros. ¿Cómo iba a tener 200 metros? Obvio, porque el río lo canalizó el presidente Balmaceda. Lo transformó en un río más angosto, de 40 metros, ¿no? Pero en esa época tenía 200 metros. Corría mucha agua y a veces muy seco. Y el río se dividía en dos. Se dividía un brazo, en la época de O'Higgins, un poco antes, un brazo que caía por la Alameda, que se había transformado en prácticamente un basural, esa cuestión, que se llamaba La Cañada. Y al otro lado se llamaba La Chimba, ¿no es cierto? Al otro lado del río. Por La Cañada, que es hoy día la Alameda de las Delicias o la avenida Bernardo O'Higgins, corría también un río, que cuando venía fuerte la lluvia, ya no llueve tanto como antes, podía incluso tener problemas uno para atravesarlo a caballo. No era fácil atravesarlo a caballo. Se los digo yo porque yo estaba ahí. Y mi caballo se llamaba Pehuenche. Mentira. No, eso sí que no soy tan viejo. Pero bueno, son las historias que son tan fantásticas, pero son tan lindas las historias de nuestro país. Entonces yo les quiero decir que próximamente vamos a ir con el puente de Calicanto y otras explicaciones más de nuestro Santiago querido, antiguo y otras ciudades de Chile. Ha sido un gusto estar con ustedes, muchachos. Solo un instante, aunque ya no sea como antes para decir, la noche se irá en